Quiero saludar a Juan Martín Pérez García, él es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Señor Pérez, hasta ahora se nos ha dicho, y lo decía Marenco en esta nota que nos enviaba desde Washington, que los menores que están atravesando la frontera de México a los Estados Unidos vienen de Honduras, Guatemala y El Salvador. La primera pregunta que quiero hacerle y que nos ayude a entender esto es ¿cómo llegan a México estos menores para luego emprender la travesía de cruzar la frontera de México a Estados Unidos? Muy buena tarde para usted. Muy buenas tardes. Bueno, tenemos que tener presente que la migración infantil es un fenómeno global. En el caso de México y Centroamérica, la búsqueda de llegar a los Estados Unidos corresponde a varios motivos. Uno de ellos muy importante es huir de la violencia extrema que se está viviendo en los países centroamericanos. Un ejemplo importante sería Honduras, que además hay que destacar demográficamente es el número mayor de niños, niñas y adolescentes que están siendo detenidos por el gobierno mexicano y también por los Estados Unidos. Pero también hay otro gran motivo que es la reintegración o unificación familiar. Muchos de los migrantes que llegaron a los Estados Unidos han logrado instalarse, están buscando lograr ejercer el derecho de integración familiar a partir precisamente de traer, a veces con estos llamados polleros o coyotes, a los Estados Unidos a sus hijos. Y hay un tercer elemento y corresponde precisamente a la cultura de la migración ya bastante arraigada en los países centroamericanos y en algunas zonas de México. Pero, es decir, ¿cómo controla el Estado mexicano el ingreso a territorio mexicano de estos menores de edad? Bueno, resulta difícil hacerlo porque tenemos fronteras muy porosas. Tenemos que tener presente que la frontera sur mexicana no tiene la misma inversión que puede tener, por ejemplo, la frontera norte, y que pese a los esfuerzos en términos policíacos, la verdad es que la frontera mexicana tiene muchas fragilidades. El otro elemento importante son los actos de corrupción y toda una industria que existe para el tráfico de seres humanos que permite, por ejemplo, los cobros de mercado que se están dando son entre $5,000 y $7,000 para poder trasladar a un niño de Centroamérica a los Estados Unidos, por supuesto sin garantía de lograr ingresar a los Estados Unidos, y forma parte precisamente de los elementos. Entonces, en resumen, corrupción, frontera porosa y instituciones policíacas bastante frágiles. Dentro de la crisis que actualmente se está viviendo, esta que pareciera convocar la atención de prácticamente todos y en Estados Unidos, digamos que en las últimas semanas se le ha prestado muchísima atención, se habla de verdad de una crisis humanitaria. Hemos tenido la oportunidad de conversar con el alcalde de Nogales, por ejemplo, que nos decía que tiene toda la vida en Nogales y nunca antes ha visto lo que está ocurriendo. En esta crisis puntual, ¿hay menores mexicanos implicados también? Sí, por supuesto. De hecho, se calcula que anualmente entre 11 y 13,000 niños mexicanos no acompañados son deportados de los Estados Unidos. Por supuesto que en el caso de los niños y niñas centroamericanos el número es mayor. Los Estados Unidos están hablando entre 60 y 90,000 niños que estarán lllegando en este año. En lo que va de estos meses hasta ahora julio de este año, se han detenido 9,000 niños en el estado. El gobierno mexicano ha detenido 9,000 niños de origen centroamericano. Se calcula, dicho por autoridades de migración, que esto llegará a 16,000 a finales de este 2014. ¿Cuál sería la solución o qué pudiera hacerse para disminuir este flujo que, contrario precisamente a disminuir, pareciera que va increciendo cada vez más? Bueno, es un tema complejo y lamento no tener una respuesta en positivo. Creo que esencialmente lo que encontraremos es un incremento y una crisis humanitaria ya anunciada, porque el motivo por el cual los niños y los adolescentes están emigrando a sus países no ha cambiado. Me refiero a la violencia, la pobreza, el derecho a vivir en familia, de tal manera que es importante en esta reunión que han tenido tanto el gobierno de Estados Unidos, México y Centroamérica de ponerse de acuerdo, buscando que las políticas migratorias no afecten a niños y niñas, que hay que tener presente requieren un trato diferenciado de los adultos por la Convención sobre los Derechos del Niño, y por otra parte buscar que no sea la privación de libertad
el único, el principal recurso, sino buscar que se puedan en el trayecto estar protegidos por un lado, pero cuando llegan a México o a los Estados Unidos, ofrecerle todas las condiciones para que puedan permanecer en el país el tiempo necesario, en tanto se garantiza un retorno seguro a sus familias y comunidades. Ahora, usted habló de esta organización y no quiero terminar la entrevista sin que hablemos de esto. Es la organización de los coyotes quienes se encargan de manejar todo este tráfico de menores. Porque también hay una particularidad en esta ocasión, es decir, la mayoría de los niños, según las informaciones que hemos estado recabando y que nos han dado las autoridades que hemos tenido la oportunidad de entrevistar, la mayoría de los niños que están pasando la frontera tienen a sus padres en los Estados Unidos. Es decir, de alguna manera hay una organización familiar hecha para que esto ocurra. Efectivamente, de hecho, cuando hablamos de reintegración familiar, que es uno de los principales motivos, es un derecho del niño vivir en familia. Lamentablemente los Estados Unidos está violando la Convención sobre los Derechos del Niño, impidiendo la reunificación familiar, y países como México, incluso los propios países centroamericanos, están siendo omisos en su responsabilidad de exigir a los Estados Unidos la reintegración. Obviamente estamos hablando aquí de un tema complejo de política migratoria, pero que es inevitable tener presente que cuando hablamos de niños y de niñas tendría que colocarse el interés superior por encima de cualquier otra valoración administrativa o migratoria. Pues quiero darle las gracias a Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Una última pregunta, señor Pérez. Claro. ¿Cree usted que la participación del Papa Francisco, de alguna manera, que se ha mostrado preocupado por estos temas, pueda de alguna forma incidir, si no en una solución, porque usted lo ha dicho varias veces y entendemos, es un problema absolutamente complejo, pero quizá en llamar la atención para que más ojos se posen sobre esta problemática y entre todos buscar algún tipo de solución? Sí, claro, me parece que además el Papa, ha sido sensible históricamente en su trayectoria eclesial. Confiamos en que pueda ser una voz que anime particularmente a los Estados Unidos a asumir que por encima de cualquier argumento está el bienestar y el cuidado y protección a niños y niñas, que podrá imaginar cualquier persona que nos está escuchando. Viajar solos en territorio centroamericano y mexicano con el crimen organizado a todo lo que da es un alto nivel de riesgo. Por ello es que voces como la del Papa, el propio Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que también se ha pronunciado sobre este tema, tendrían que ser atendidas y sobre todo que esto se traduzca en cambios de la actual política migratoria que está agudizando las condiciones de niños y niñas y adolescentes. Señor Pérez García, muy buena tarde, gracias por estar con nosotros. Muy buena tarde, gracias a ustedes.